Yo había pensado plantear mi tema de una manera completamente distinta, si me permiten, más filosófica y sentido más abstracto. El tema estricto del buen vivir. En ética mundial, pensando en autores europeos, norteamericanos, africanos, en la India y en América Latina, pues es un tema central. Entonces, me permiten que primero haga una abstracción y me enfrente a cómo se plantea este tema en la ética en general. Por ejemplo, para hacerlo comprensible a un departamento de filosofía en cualquier universidad eurocéntrica, europeo o norteamericana, y también en nuestros departamentos de filosofía latinoamericanos, que en su 90% son eurocéntricos. ¿Cómo podría yo presentar el tema del buen vivir? Primero diciendo que el buen vivir es una formulación normativa, es decir, no es vivir bien, que sería más empírica, es decir, alguien vive bien. Eso lo puedo probar según, claro, los criterios culturales y contemporáneos de aquello que se entiende por vivir bien. Pero dése en cuenta ustedes la dificultad que en cada cultura, horizonte político, vivir bien puede ser algo muy distinto a otros. No es lo mismo vivir bien en la China, que en el Indostán, que en un mundo bantú, que en Berlín, en Nueva York o en Puebla. Es muy distinto los criterios. Pero el buen vivir significa debemos vivir a un cierto nivel y es una exigencia ético-política. En griego, los griegos llaman eubios, el good life, le dicen los norteamericanos. Pero no es de ninguna manera lo mismo que el buen vivir como lo entienden en este momento nuestros indígenas. El vivir bien, vean ustedes, significa una buena vida, y la vida es sustantiva, es un sustantivo, la vida es buena. Pero el buen vivir es un verbo. Vivir no es lo mismo que vida. Y es un verbo como acción. Es decir, que es un modo de vida en la acción que se va cumpliendo. Esta no es una ética formal, es una ética material y es una ética materialista. Es una ética que tiene un contenido. Y ese contenido es la afirmación y el crecimiento de la vida de una comunidad. De tal manera que ya sería muy interesante entrar desde ahí a la crítica de muchas posiciones éticas de lo que se estudia en cualquier facultad de filosofía. Pero es una vida comunitaria y es una vida cósmica, porque no solamente entiende la vida como un fenómeno humano, sino que también en su mundo, que me atrevo a llamar mítico, pero recordando que el mito es una narrativa racional en base a símbolos, y ya me referiré a ello, en esa narrativa se comprende también a la naturaleza, que no se le llama naturaleza, sino se le llama la tierra madre, o la Pachamama, o la Coatlicue, o muchas otras maneras. Significa que se incluye la totalidad del cosmos en la vida humana con extremo respeto. Cuestión es todo que la modernidad ha puesto en cuestión y se encuentra ahora ante la coyuntura de la destrucción de la vida en la Tierra y la extinción de la especie humana
como fruto de una modernidad y de un pensamiento científico que se quiere proponer como el criterio de racionalidad y que en realidad está destruyendo la razón. Y aquí habría que mostrar la diferencia entre un mundo empírico, que es explicativo, el de la ciencia, que prueba y que permite el manejo de la realidad hasta enviar un satélite a la Luna, y el mundo de los relatos simbólicos y míticos, que son los que dan sentido a la vida y que la ciencia no puede darle. Eso sería una larga discusión epistemológica. Y entonces Francis Inkelam escribió un libro interesante, se llama Crítica de la razón mítica, y muestra cómo la modernidad también tiene mitos, el mito del desarrollo, el mito del progreso, y estos mitos están detrás de todos los proyectos científicos y sin embargo no están probados y son nefastos. Entonces son mitos que habría que saber criticar. Pues, el happiness de una ética comunitaria no tiene nada que ver con el buen vivir, que no es moderno, y voy a indicar qué significa eso, y desde ya diría, está antes de la modernidad, está con la modernidad y tiene posibilidades alternativas cuando la modernidad haya desaparecido. O es decir, tiene capacidad de trascender la modernidad. Entonces hay que ver bien que es un concepto de completud armónica, antropocósmica, que es bioética y es biopolítica y es universal. Habría que empezar a indagar realmente de una manera filosófica muy preciso qué se está queriendo decir, cuando justamente nos hablaban de que es un proyecto anti-extractivista que se basa en la Pachamama, que exige un Estado pluricultural. Todo esto significa ya algo así como corolarios de un concepto nuevo, distinto, más profundo del buen vivir. Buen vivir tradicional indígena o de nuestros pueblos originarios que tienen que entrar en una discusión explícita con la modernidad, que lo han hecho de hecho, pero también tenemos que hacerlo teóricamente. Este buen vivir es una completud y realización plena de un singular, un indígena, pero intersubjetivamente comunitario, en algo así que yo podría definir como yo soy si tú eres. El buen vivir significa una concepción económica de la relación del ser humano entre ellos y con el cosmos. Por lo tanto, es económico-ecológica, o casi me atrevería a decir, es bioecológica, del cual la economía es un capítulo secundario. O es decir, lo primero es la sobrevivencia, la vida para siempre. Y la economía como una manera de permitir la sobrevivencia. Y entonces, de pronto la economía se transforma en un capítulo de la ecología. Invertimos el término. Pero no es solamente económica, es política. Y se ha hablado justamente de la autogestión, de la participación, y ahí viene el tema fundamental. Mi punto es que a veces, muy bien expresado, se decía los movimientos populares están contra el gobierno. Ahí sí entiendo. Pero el gobierno es una parte del Estado y estas fuerzas de los movimientos populares, pero con conciencia política, son la base fundamental del Estado ellos mismos. Así que a veces decimos los movimientos están contra el Estado, pero lo que pasa es que esos movimientos son la esencia misma de un Estado distinto, justamente pluricultural, plurinacional, no burgués, postmoderno, no, cuidado, me equivoco, no postmoderno, yo le llamo transmoderno, porque la posmodernidad es todavía una etapa
de la modernidad. Entonces, el buen vivir supone un sistema político, y un sistema político de plena participación y autogestión. Buen vivir supone un horizonte mítico cultural que es el que da la comprensión cotidiana del sentido de la vida. La ciencia puede criticar, pero no construir. Eso sería largo explicar. Y por lo tanto es simbólico sagrado. Sagrado y no religioso. Sagrado en el sentido de aquello que es la dignidad absoluta desde el cual todo lo demás son mediaciones y por lo tanto valores. Aquello que no se pone en cuestión. Y el buen vivir se extasia gozosamente ante un cosmos inmenso donde ve la luna, pero no ve la luna, sino, mire, ve una, como dice aquel canto, luna, lunera cascabelera, dile a mi chiquita por Dios que la quiero. Estoy hablando con la luna y estoy hablando con la chiquita y le digo que le dé un mensaje. Eso me da un poco en mi mundo desencantado de Max Weber, lo que es un mundo encantado. Bueno, llama la atención, pero ese buen vivir supone algo no jacobino, porque el jacobino perdió todos los símbolos, hay que resimbolizar al mundo. Y esto es lo que creo que es un mensaje. Somos flor y canto. No puedo pasar tan rápido del mundo secularizado, de la explicación científica, al mundo encantado de la resimbolización. Esto es como pequeñas hipótesis, pero que nos debe hacer pensar que es una ontología distinta y es una concepción de la existencia distinta y que es necesario que, claro, también entre en diálogo activo con la modernidad y que, por supuesto, como lo ha hecho durante 5 siglos, siga su evolución y va a ir más allá de la modernidad. Va a superar la modernidad, va a sobrevivir pudiendo subsumir lo mejor de ella, de la modernidad. Aún tendremos que pensar un proyecto no moderno y que yo le llamo transmoderno, en el sentido que va a ser una nueva edad. No va a ser una nueva modernidad, no va a ser una pluralidad de modernidades, yo creo que va a ser un nuevo tipo de humanidad. Y donde aquellas exigencias éticas del buen vivir, como decían los quechuas, no robar, no mentir, no dejar de trabajar, pero eso hay que interpretarlo. No robar no significa no agarrar la propiedad privada del otro, sino que no robar es infringir un elemento desarmónico en la comunidad. Y por lo tanto, tomar a alguien que yo no he producido para la comunidad es ser no solidario y no tiene nada que ver con el robo moderno. El no mentir no significa ocultar una verdad. Los indígenas, estos, cuando les hacían los españoles jurar y poner su firma de que iban a decir la verdad, decía, ¿cómo estos españoles se ve que son mentirosos? Tienen que hacer todo un boato para decir que van a dar un testimonio verdadero. Entre los indígenas nadie piensa jamás el no poder decir la verdad. De eso no hay que hacer un juramento, sino que es la vida cotidiana, porque es traicionar a la comunidad. Pero el no trabajar no es que sea una persona vaga, sino es no dejar de crear, como crea la Pachamama y como crea la comunidad. Es toda una concepción distinta que nos es no fácil de asumir para los jacobinos que somos y secularizados urbanos. Pero esto enriquece enormemente. Por eso entonces que creo que es necesario un diálogo con ellos, en el caso que no seamos indígenas, y si estamos en contacto con ellos, pues repetir un adagio semita que dice: cada mañana debo tener
el oído del discípulo y escuchar a ese pueblo que tiene muchas cosas que enseñarnos.